Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 15 de febrero del año 2021. Hoy, la mesa de análisis internacional. Saludo a quienes nos acompañan como anfitriones. Leo Harari, buen día. Buenos días para todos. Otra vez por acá, unos meses por acá. Con mucho gusto, sí. Y no solamente en Montevideo, sino además en el estudio. Y también en el estudio, Gustavo Calvo, conductor de la Hora Global en Radio Mundo. Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación, Emiliano, en este verano light que estamos viviendo y que se disfruta. Y disfrutando la presencia de Leo, que se ve que lo echaron de París ya. Porque todavía no empecé a hablar. Ah, bien. Bueno, ahí se termina el disfrute. Bueno, y saludo a quien va a acompañarnos en el primero de los temas que vamos a tratar en estos minutos. Me refiero a Ricardo Jorge Barbosa. El profesor Barbosa es licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencia Política, capitán de navío retirado, docente de Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad de la República. Barbosa, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buen día y saludos para toda la audiencia. Vamos al planteo del tema. La frontera entre Rusia y Ucrania acapara desde hace semanas la atención de la comunidad internacional ante la posibilidad de que las tropas rusas concentradas en la zona invadan el territorio de esa ex república soviética. Ayer, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decretó una jornada de unidad para mañana miércoles, que según algunos medios sería la fecha en la que podría concretarse un ataque ruso. Великий народе, великої країни. Nos han dicho que el 16 de febrero será el día del ataque. Lo convertiremos en una jornada de unidad, señalaba el jefe de Estado en un discurso a la nación, en el que pidió a los ucranianos que ese día, miércoles, cuelguen la bandera nacional y muestren los colores azul y amarillo del país. Zelensky también acusó a Rusia de librar una guerra contra Ucrania en todos los frentes y de intentar sembrar el pánico entre los ucranianos y los inversores. Estados Unidos, por su lado, reafirmó el domingo su advertencia de que Moscú está lista para atacar en cualquier momento, con un asalto que podría comenzar con una significativa lluvia de misiles y bombas, según se dijo. Ayer, sin embargo, el presidente Joe Biden y el primer ministro británico Boris Johnson consideraron, durante una conversación telefónica, que todavía queda una oportunidad crucial para resolver el conflicto por la vía diplomática. Por su lado, el embajador de Rusia ante la Unión Europea declaró que Moscú no invadirá Ucrania a menos que los provoquen para hacerlo. Recordemos, Estados Unidos y sus socios europeos de la OTAN están en alerta hace semanas, después que Moscú ordenara el despliegue de más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. El gobierno de Vladimir Putin niega tener planes de ataque, pero declara que solo retirará a esos soldados si se llega a un acuerdo por el cual la OTAN se compromete a no expandirse en la región, a no incorporar a Ucrania. Además, los rusos apoyan a los separatistas prorrusos que Kiev combate desde hace 8 años en el este de ese país. Bueno, este es un planteo mínimo de una situación enorme que nos ha tenido pendientes a todos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, gracias por darme la palabra. Raconto. Profesor Barbosa, vamos a recordar justamente la historia. Sí, un raconto muy rápido. Todos estos problemas nacen ya en el siglo I, cuando los rusos, o sea, la tribu predominante en la zona, se empieza a crecer y a dominar. Y después, si quieren, podemos pasar ya a Pedro I, cuando trata de incorporarlos a la lógica de Occidente. No se olviden de Catalina la Grande, que es lo que le sucede, emperatriz alemana, que introduce los conceptos de geopolítica y de realpolitik en el Imperio ruso. Y a partir de ahí ustedes lo que pueden empezar a ver es una expansión para lograr lo que se llamó el cordón sanitario, o un colchón de estados o territorio que evite y proteja el centro neurálgico del Imperio ruso, que en ese momento era Rusia y la zona de Rusia. Y a lo largo de la historia ustedes pueden ver de que perdieron antes de la Primera Guerra a Finlandia, pero después de la Primera Guerra y con el advenimiento del bolchevismo se expande Rusia a lo largo de Asia y parte de Europa. Viene la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a expandir, termina la Segunda Guerra Mundial, se expande con la Guerra Fría, llega la alianza con Cuba, llega a los países africanos, Angola, Mozambique, y después de eso implosiona. Desaparecen todos esos estados que servían de colchón y caen en
el caos que gobernó Yeltsin con la corrupción y las mafias rusas. Ante eso vuelve un nuevo gobernante con puño de hierro, que es Putin, ordena a las mafias rusas y empieza a tratar de ordenar el músculo fuerte de la Rusia, que es las Fuerzas Armadas y su colchón necesario para proteger. ¿Cómo lo logra? O a través de líderes corruptos en la zona, o a través de pequeñas conquistas, porque no nos podemos olvidar de los problemas que hubo en Osetia, de Chechenia, la zona de Armenia que estuvo en guerra hace poco. Recuperó Crimea bajo las reglas de Naciones Unidas, porque hubo un referéndum similar al que hubo en Islas Malvinas. Y obviamente que para cualquier político que vive del voto, la escena interior a veces afecta en la escena exterior. Entonces, también está necesitado de demostrar de que ese músculo ruso otra vez puede volver a crear ese colchón que teóricamente es una línea que está establecida por debajo de Lituania, entre Lituania y Polonia, por debajo de Bielorrusia, parte de las provincias que mencionaste que están en conflicto y parte de Crimea. Lo que está quedando es tratar de replegar a la OTAN, en esa adhesión de países voluntarios a la OTAN, para poder generar de vuelta ese colchón que es necesario para que Rusia se mantenga. Creo que quedamos bastante bien ubicados después de esta recorrida al galope de la historia de esta zona, de la importancia de esta zona en particular. Leo, ¿tú por dónde vas? Bueno, a mí me gusta lo de colchón porque es lo que hace que Putin pueda dormir tranquilo. Y le estaban quitando el colchón por todos lados. Desde el 91, poco a poco, países que habían sido parte de la Unión Soviética terminan siendo parte no solo de la Unión Europea, sino también de la OTAN, es decir, con la capacidad de instalar material militar, formación, etcétera. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Exactamente, que es países europeos y del otro lado del Atlántico Estados Unidos y Canadá. Y que siempre tiene un comandante en jefe militar americano, aunque tiene un secretario general rotativo europeo. No es rotativo, es electo. No. El tema es que le venía quedando poco, y últimamente con el cuestionamiento en Bielorrusia de su presidente luego de elecciones que se dijeron trucadas, también se le desestabilizaba, no sé si la cabecera o los pies del colchón, pero un pedazo del colchón que le estaba quedando. Entonces, en mi opinión, es un movimiento deliberado para sentar las bases de una negociación, cuyo objetivo estaría logrado si se acepta la idea de que Ucrania se mantenga neutral, no que no entre a la OTAN o a la Unión Europea, sino que no se decida sobre el tema, y dejando el asunto comercial, el mercado y todo lo demás abierto, porque no hay otra manera de hacerlo. O sea, para él le alcanzaría con eso, y después manda la gente a su casa. En cambio, Estados Unidos tiene otro desafío principal, y es la recuperación del liderazgo, bien compleja, ya que Trump terminó un proceso que venía desde antes. Hay muchos países que no hacen exactamente lo que le piden que hagan. Y la jugada, en mi opinión, de Estados Unidos es de aumentar el impacto que tenía este movimiento de tropas, de manera de poner a sus aliados entre la espada y la pared. O me acompañan o no, son mis aliados. La prueba de eso está en que la primera conversación seria sobre este tema fue entre Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, y Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, que ni invitaron a Ucrania siquiera, fueron para hablar entre los dos jefes. Después Biden llamó por teléfono a Macron, a Boris Johnson, a Scholz, en fin, para contarles. Pero estamos viendo que hay una diferencia, cosa que Putin era consciente, que hace que Europa no acompaña con gran entusiasmo a Estados Unidos, y Estados Unidos está haciendo todo lo posible para mostrar quién es el jefe. La OTAN es el único organismo internacional en donde Estados Unidos puede decir que tiene el liderazgo real, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene el inevitable veto chino, ruso,
En cambio, en la OTAN no hay nadie que lo pueda vetar. O sea que para mí el juego está ahí, entre un interés de los Estados Unidos de demostrar un liderazgo internacional y de resolidificar la almohada del colchón, la OTAN por un lado, y el de Putin es simplemente evitar que le sigan corriendo las fronteras hacia su nivel central. Interesante que esta situación se produce con Joe Biden como presidente, ¿no? Lo digo porque con respecto al presidente anterior, Donald Trump, vaya si había crítica, vaya si había preocupación por lo que podía desde su descontrol producir como enfrentamientos o guerras o violencia en el mundo, ¿no? Sí, menos mal que está Biden. Trump es imprevisible de la noche a la mañana. Pero tú decís, por ejemplo, que Trump hubiera ido por este mismo camino. A Trump le interesaba vender armas norteamericanas a la OTAN. Lo único que pedía es que aumenten los presupuestos de los militares, los países europeos, y después síganme, y si los que no me sigan no son mis amigos, y se acabó. Pero es otro enfoque que tienen las relaciones internacionales, mucho más afianzado sobre los intereses particulares plutocráticos de Estados Unidos. La prueba estaría en ver cómo Steve Bannon y otros de sus intelectuales, de los que tratan de pensar alrededor de él, están yendo país por país a montar una internacional de derecha. Es más ideológico y más vinculado a intereses fuertes, ¿no? Centrales. Gustavo, no hablaste todavía. Bueno, se ha sumado Leo a la familia de Kamala Harris y a la de Joe Biden, que no son los únicos en el planeta que dicen menos mal que está Biden. No, perdón. No empecemos ahí. Ya, es muy temprano para eso. No. Yo no defiendo Biden. Al final voy a contestar tu pregunta de qué hubiera hecho Trump. No digo que hubiera hecho Trump, pero me llama la atención porque es cierto que Biden presidente termina siendo protagonista de una tensión enorme, ¿no? Hay indicios de lo que hubiera hecho Trump. Pero me gustaría, si tenés 10 segundos más, yo sé que no te gusta que los oyentes se sumerjan demasiado en la historia porque se nos va el tiempo. Yo te dije que precisábamos 2 horas, pero te voy a tomar 30 segundos, atando un poco lo de Ricardo con lo de Leo. Para los oyentes interesados en aprender y en leer, busquen a Mackinder. Es un teórico de relaciones internacionales, de geopolítica en particular, que haciendo un análisis muy grueso de los continentes estableció a Eurasia como una especie de gran isla central de cuyo dominio depende el dominio del mundo. Entonces llega a la conclusión de que aquellos países que estén en el centro de ese continente son prácticamente inatacables. Entonces, de esa manera, esos países que estén allí tienen el destino manifiesto, usando palabras que se utilizan mucho en historia, de expandirse, y necesitan expandirse además, y necesitan ese espacio vital. Estamos atando 2 temas. Eso lo vieron los rusos, lo vio Catalina cuando fijó la doctrina de la expansión. Tengo llanuras desde casi el Atlántico hasta Manchuria. No tengo límites naturales, necesito expandirme. Y que los oyentes no crean que eso no tiene vigencia hoy, lo sigue teniendo. Eso lo vieron los alemanes, cuando Karl Haushofer, junto con Rudolf Hess, fundan un partido político, intentan tomar el poder, Hess marcha a la cárcel, y Haushofer lleva hasta el paroxismo la idea de Ratzel de el espacio vital que necesitan los alemanes por su supuesta superioridad racial. Haushofer lo llevó a cabo, convenció mucha gente, entre ellos en sus visitas a Hess, a su compañero de celda, un austríaco de mediana altura que se llamaba Adolf Hitler, y que de alguna manera pautó la razón alemana. Toda esa historia hoy tiene que ver. Hoy tiene que ver porque la Unión Soviética se construyó al principio en base a Rusia, Bielorrusia y Ucrania, como repúblicas. El resto eran países que en ese momento eran cuasi fallidos, que estaban siendo cooptados por el poder central de Moscú. Entonces, desde 1990, y ahora sí, Emiliano, venimos acá, Alemania, cuando empezó a caer lo que se llamó el Imperio Soviético, empezó a hacer su labor, y cuando se reunificó, empezó a hacer su labor de poder blando, porque nadie habla de eso. Hubo un poder blando alemán en Europa, un acercamiento a Polonia, un acercamiento a Ucrania, hubo una suerte de volver a regir un poco los destinos de Europa. Hoy Ucrania sigue siendo parte del menú
por la frontera entre imperios en que se encuentra. En 1991, cuando cayó el poder soviético, ucranianos, moldavos, georgianos y otros pueblos suspiraban por ser europeos. Ucrania era el estado pivote para llegar a Rusia. Una Ucrania independiente deja a Rusia fuera de Europa. Ucrania es importante. Una Ucrania rusa pone a Rusia dentro de Europa. Y eso lo vio Merkel. Hace 18 meses Merkel empezó un trabajo en conjunto con Rusia, con Putin, estableciendo líneas de comercio, estableciendo líneas de abastecimiento de gas, líneas de abastecimiento de petróleo, llegando a acuerdos, llegando a una especie de visión en conjunto de ellos. ¿Por qué Rusia tiene esa serie de colchones o estados intermedios y esa red de distribución de gas y petróleo? Rusia lo tiene por inseguridad, es un estado inseguro. Es un estado que no tiene fronteras, no tiene la bendición que tuvo Inglaterra en su momento, que dominó el mundo a partir de una isla porque era invadible, o lo que le pasa a Estados Unidos, que es muy difícil de invadir y someter militarmente. Es decir, geográficamente, la geografía manda. Y a Rusia la mete dentro de un continente del cual puede ser preponderante, pero también puede ser rodeable y no tiene una gran marina. Entonces, esas cosas hoy siguen siendo relevantes, aunque hablemos de misiles, hablemos de Biden, hablemos de Trump o de quien hablemos. Y como lo vio Merkel, lo vio Estados Unidos. De Mackinder, un alumno de él que se llamó George Kennan, que rigió la política norteamericana por 60 a 70 años, estableció y se murió en el 2007 diciendo: el centro del corazón euroasiático son Alemania y Rusia. Como dijo Ricardo, Catalina la Grande era de familia alemana. Alemania y Rusia no pueden unirse. En eso le va a Estados Unidos su influencia sobre Europa, que es lo que dice Leo. Estados Unidos no puede dejar que Alemania y Rusia se lleven bien. Estados Unidos no puede dejar que Europa tome a su aire, tiene que seguir influenciando. ¿Y cómo influencia? Y bueno, volviendo a revivir el oso ruso. Ahora, desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de Putin, pasa un poco lo mismo. Es decir, los misiles están a mi frontera, como estaban en el 62 en Turquía, por eso tuvo que meter misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos. En aquel momento se resolvió cediendo y sacando misiles. Y hoy se va a resolver así. Es decir, vamos a llegar a eso porque Putin llevó las cosas a un extremo de escalada donde Occidente tenía que reaccionar. Claro, los nervios de Putin son de acero, ¿no? Yo digo, tiró una bengala y bueno, la bengala cayó, se iba extinguiendo y del otro lado no pasaba nada. Ya le estaba quedando poder de negociación nulo, porque atacar no iba a atacar. Como nadie en Europa iba a disparar un tiro por Ucrania. Atacar no iba a atacar, no, no va a atacar. No va a atacar. Que no va a producirse ese ataque. Y nadie en Europa va a tirar un tiro por Ucrania. No, porque la cosa esta semana se puso muy dramática, ¿no? Y hasta se han fijado fechas, ¿no? Sí. Como escuchábamos recién. Si la invasión, o mañana, claro, ¿no? Están si la invasión no fuera algo tangible, Putin no tenía con qué negociar. O sea, él tiene que hacer la invasión a algo tangible, si no, tiene sentido. No, pero además hay algo de que una de las lugares comunes de las leyes de la guerra dice que nunca amenaces si no estás dispuesto a cumplir tu amenaza. Claro, claro. Y es muy interesante porque Putin en ningún momento amenazó Ucrania. No. Al contrario, le decía, no, yo no tengo la más mínima intención de hacer nada. Lo que pasa que a nivel militar, cuando hay concentración de tropas en algún lugar y hay una probabilidad... O sea, configura una amenaza... El paso previo es la concentración y después es el teóricamente despliegue. Son ejercicios militares, ¿no? Claro, pero del ejercicio a pasar a la realidad de una invasión es cambiar, en vez de estar yendo para el sur, voy para el norte. Es la gran diferencia. Teoría de las relaciones internacionales trata de explicar los fenómenos en el sistema internacional basado en teorías, conceptos teóricos. Acá lo que prevalece es el realismo. Entonces, dentro del realismo ustedes tienen en Estados Unidos el manual de Morgenthau, Macron tiene su manual con Raymond Aron y Putin tiene ahora su manual con Dugin, que es Alexander Dugin, un geopolítico que está asesorando a Putin desde hace varios años, una mente media brillante pero extraña, pero es el que está asesorando. La geopolítica, a diferencia, por eso empecé con el raconto histórico, usamos la historia, la geografía, como estaban mencionando, y la política. Entonces no podemos dejar de lado el aspecto político interno y externo. Y como mencionaban recién, pueden hacer un comparativo con el libro de Allison, La crisis de la decisión, que es el análisis puntual de la crisis de los misiles
donde en ese momento Kennedy tenía menos del 20% de salir victorioso. ¿Por qué sale victorioso? Porque, como recién acabamos de mencionar, los rusos, con Nikita Khrushchev a la cabeza, no tenían la opción de teoría de juegos o de simulación de combate de qué pasaba si Estados Unidos hacía el bloqueo. Al existir ese bloqueo, los rusos quedaron sin respuesta. Perdón, ¿de qué bloqueo estamos hablando? Habla del bloqueo del 62 de en Cuba. Cuba. Dentro de la teoría de juegos o dentro de la simulación de los conflictos, uno juega todas las posibilidades. Las juega en el escritorio, en el papel, para saber qué respuesta dar cuando ocurren las situaciones. ¿Y hasta dónde llega el otro, Ricardo? Claro. En ese momento no hubo esa planificación de qué pasaba si Estados Unidos bloqueaba. Hoy, como bien acaban de decir, lleva mucho tiempo sostener la situación de conflicto de presión. Estamos hablando ya 2-3 meses de este tema, pero de los problemas fronterizos en las dos provincias de Ucrania, estamos desde el 2009. Entonces, es mucha presión durante mucho tiempo que hay que sostener internacionalmente y localmente. Yo estoy convencido, y lo vengo apostando hace meses, que no va a pasar nada. ¿Cuál es una de las causas que está ocurriendo ahora? La OTAN tiene la justificación de existir. Hasta hace poco se discutía qué hacemos con la OTAN, porque desapareció la Unión Soviética, problema de migración, las amenazas a Europa, ¿cuáles son? No había amenazas militares. Hoy sí la hay. Hoy la OTAN dice, tenemos que sobrevivir, necesitamos volver a tener políticas europeas de defensa. O sea, la burocracia se encontró con la forma volvió a encontrar su sentido de existencia. Y esas son algunas... La burocracia y la industria armamentística. Por supuesto, por supuesto. Ganan siempre. Y esas son, Emiliano, algunas de las paradojas de esto. Muchos no lograron sus objetivos. O sea, Putin ninguneó a la Unión Europea, habló directamente con la Casa Blanca. Y hoy la Unión Europea está armada y organizada. Putin ninguneó a la OTAN y hoy la OTAN la reverdeció el propio Putin. Biden intentó frenar o contener a Rusia y lo tiró en brazos de Xi Jinping. Es decir, hay una serie de paradojas que están teniendo una serie de efectos secundarios no deseados. Estamos de vuelta en el siglo XIX, cuando 5 o 6 se juntaban, como lo acaban de mencionar, y deciden por otros países. Si uno ve la división de Europa previo a la Primera Guerra Mundial, los países divididos no participaban en las negociaciones. Entonces, después de la caída, después del mundo bipolar, hubo una gran discusión unipolar. Una potencia global, Estados Unidos, única. Toma de decisiones, siglo XIX, las cabezas de los imperios. Francia, Inglaterra, Alemania entra, Estados Unidos, Rusia, China, y a veces opina un poco Japón, y entre esos se toman las decisiones, Emiliano, que es lo que decías de Trump. Trump llamaba por teléfono a Putin y le decía, sí, tomate Crimea, no va a haber mucho problema. Eso es lo que yo bueno, hace una guerrita de guerrillas ahí en la frontera y bueno, y si vas avanzando, nosotros no nos vamos a meter. Porque la muerte del político americano es que los cajones de muertos vuelvan a Estados Unidos. Ninguna de las dos potencias de Guerra Fría, revisen la historia, después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, no ganaron ninguna guerra. Díganme en una guerra que haya ganado Rusia o que haya ganado Estados Unidos de la Segunda Guerra para acá. Ninguna. Leo. Bueno, hay que evitar el riesgo de transformar una discusión académica, digamos, porque estamos ahí en el borde. Pero yo comparto bien, sumo los... No nos fuimos mucho. No, está bien, porque comparto los análisis, me parece que podríamos haber está bien mucho más. Pero una vez que empezamos a sacarle punta ahí, claro. Hay mucho para sacar punta. Pero, o sea que para volver a lo crudo del asunto, que estuvo bien dicho, es decir, Rusia necesita consolidar ciertas fronteras para poder seguir haciendo sus cosas y está dispuesto a negociar lo que sea necesario, pagando el precio más barato posible. Estados Unidos necesita recuperar un liderazgo y está dispuesto para eso también pagar un precio. El precio que paga Rusia es, aparte del costo propio de la movilización, el correr ciertos riesgos. Una de las cosas es ese amor súbito con China, que tiene bases reales, porque casi no habíamos hablado de China. No, es muy importante. No. China está en toda esta historia, está ahí, atrás de la cortina, digamos. Claro, pero no muy activo. Con la ambigüedad China, porque China no reconoció a Crimea.
Exacto. Sí, la anexión de Crimea a Rusia, China al día de hoy no la ha reconocido. Es Taiwán del otro lado. Claro, te apoyo, pero no te apoyo. Te apoyo, pero no me compliques con la Unión Europea, que es el gran comprador del mundo. Recordemos, la península de Crimea al sur de Ucrania, sobre el Mar Negro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que complicamos mucho la cosa, después no sabemos muy bien qué es lo que hay estamos. mucha gente en la ensalada. Pero cada cual está haciendo un juego, lo están haciendo de manera bastante racional y sabiendo que tiene costos. Estados Unidos pierde en el acercamiento que produjo entre China y Rusia, en donde hicieron una declaración sin precedentes, hacen la lista de todos los problemas internacionales y hablan de ir aliados en eso, y justamente omiten Crimea porque omiten Taiwán. Es decir, aceptan la idea de que cada cual en eso hace lo que quiere y muestran una línea estratégica mucho más cercana que la que tuvieron antes. Eso es un costo para los americanos. La ventaja es que logran algo que era muy difícil, que era revivir la OTAN cuando tienen intereses diferentes Europa y Estados Unidos. Europa es parte de un continente en donde está Rusia también. Depende del 30% de la energía fósil, en donde tiene las manos atadas. Tiene las manos atadas. Alemania, primera economía europea, con la eólica, la solar y la hídrica, no cubre, pero está obligado a cerrar centrales nucleares porque en la coalición de gobierno están los verdes. Y porque ha habido mientras Francia las abre. Claro, ahí empezamos a ver contradicciones que hay. Por ejemplo, Macron al mismo tiempo, de ayer, declara que van a aumentar el trabajo sobre las centrales nucleares. Ahora, todo eso va en contra de los intereses de Estados Unidos, que son el liderazgo, el hecho de poder llevar las cuestiones a su extremo y eventualmente la guerra. Entonces, yo coincido con colegas acá de que la guerra es un mal negocio para todas las partes. Les cuesta demasiado caro a todos, excepto al complejo militar industrial, que, como dijera Eisenhower ya en los años 50, es el primer peligro para la democracia y para el mundo. Todos los demás pierden en esta historia, excepto si Rusia logra la neutralidad en Ucrania. Es decir, la neutralidad significa que no entran en la OTAN o en la NATO, pueden hacer todo lo demás que quieran, pero mantiene su función principal de colchón, como dirías aquí. Y Estados Unidos gana si logra, y lo está logrando en parte, una cierta solidaridad de sus aliados europeos, a pesar de que los intereses no son coincidentes. Claro. Esa es la situación. Por eso yo te decía el tema del realismo, de la corriente teórica del realismo. Leo acá hablaba de intereses. En el realismo, las bases fundamentales del realismo son los intereses, el Estado y el uso de la fuerza, que no es solo militar, puede ser económica o diplomática. Todos los estados se mueven en base a sus intereses. Como bien lo mencionó Leo, una lista de intereses comunes, los no comunes no se mencionan. Estados Unidos tiene sus intereses, Europa tiene sus intereses, Francia tiene sus intereses. Porque tú que mencionaste a Trump, cuando el ataque a misiles que hace Trump al inicio del gobierno, el segundo país que tiró más misiles en Siria fue Francia, con Macron a la cabeza. Y después de haber tirado todos esos misiles, se fue a dar una conferencia de la Unidad Europea, con una visión humanista total dentro de Europa. Pero para afuera, Francia, desde su época de Gaulle, con Raymond Aron a la cabeza, quiere recuperar su rol de potencia. Por algo, ¿quién fue hasta Rusia a hablar con Putin? Fue Francia. ¿Logrará o no logrará? Pero está en el tablero. Y ahora pasamos a un tema político-diplomático. Yo creo que más político que diplomático, donde qué actores dentro de cada estado va a decir: yo logré la paz, yo logré acordar, yo soy bueno para llevar este estado, yo soy bueno para marcar los límites al otro cuando quiere avanzar. No marco los límites en forma violenta, sino que marco demostrando fuerza, demostrando músculo y negociando como tiene que ser. Primero diplomacia y después el uso de la fuerza. Que todos coincidimos que una guerra, no solo por el tema económico. A ver, Estados Unidos gastaba 2.000 millones de dólares por mes en Afganistán. Solo Estados Unidos, después está la OTAN. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Por eso este esfuerzo de músculo de Putin, ¿cuánto le está costando y hasta cuándo lo va a poder mantener? Porque no se olviden de una cosa.
desde hace ya casi 10, 12 años, las fronteras con Bielorrusia, las fronteras con Lituania, Estonia, vienen siendo probadas. Por ejemplo, Lituania tiene 2 o 3 intervenciones militares de Rusia por día, entre aviones y vehículos militares. Los 4 de julio van un bombardero de bombas atómicas desde el Pacífico y otro del Atlántico, llega hasta el espacio aéreo americano, lo intervienen y vuelven para atrás. O sea, esto es un ejercicio de decir, yo, presidente de Rusia, tengo un músculo fuerte que lo recuperé, porque había quedado raquítico después de la caída. Una anotación para tenerla ahí a mano, que es la siguiente. Todo lo que estamos hablando parte de la idea de que el Estado, es decir, un territorio con una soberanía sobre ese territorio unificada y reconocida, mal que bien reconocida. Un Estado es un territorio con un gobierno soberano. Bien, ese concepto está debilitándose rápidamente, entre otras cosas porque mientras nosotros vemos tanques de guerra, está la ciberguerra funcionando. Rusia ha podido apagar la luz, creo que fue a Estonia hace un par de años, todo el país lo paró en un cuarto de hora. Existen cada vez más medios que pasan por arriba de las fronteras, ignoran la frontera, no las ven, no existen esas fronteras. Esto quiero que quede como anotación, porque en algún momento vamos a encontrarnos con hechos que no obedecen a la lógica que estamos acostumbrados a funcionar. Por eso decía que no quería entrar en la cuestión académica. Estamos en un momento... El Estado fue inventado en 1648, la paz de Westfalia. Terminó el mundo feudal, empezó mundo moderno, del cual todavía seguimos usando los mismos conceptos, pero esos conceptos están debilitados. No quiere decir que desaparecieron, porque lo que estamos viendo todavía responde a eso. Hablamos de Ucrania, pero están empezando a pasar cosas en otros espacios que no existían en 1648, como el ciberespacio. Era una anotación al pie. Y vale la pena tenerla en cuenta, sí, claro que sí. No, solo una preocupación. Sobre China, es un matrimonio por conveniencia por ahora con Rusia. China le va a decir que sí a todo, pero no va a hacer nada hasta noviembre, que tiene su Congreso del Partido Comunista, donde Xi Jinping está obligado a presentar un plan sobre Taiwán. Si no una Taiwán unificada, un plan sobre Taiwán. ¿Qué quieren hacer sobre Taiwán? ¿Ah? Entonces China no... lo que está dando es un apoyo por ahora moral, diciéndole a Biden, ojo, si acá hay una guerra, no vamos a estar de tu lado, sabiendo que no va a haber una guerra. Y esa es la posición hoy de China. Sobre la negociación en sí, digo, se va a resolver, supongo yo me anoté 4 puntos acá, las áreas de conflicto. Atención a que anoten los oyentes a su vez, ¿cómo es? No, es un atrevimiento, pero me parece de sentido común, es decir, llegar a una negociación sobre las áreas que están en conflicto. ¿Qué pasa con Crimea? Pienso que va a seguir siendo rusa. ¿Y qué pasa con la región del Donbass? Es decir, Donetsk y Gans, si se cumplen los acuerdos de Minsk, tienen que tener de alguna forma un gobierno autónomo. Hay una diferente interpretación de lo que quiere decir eso. Para Rusia quiere decir un país independiente. Para los ucranianos quiere decir una comunidad autónoma dentro de Ucrania. Claro. Son cosas distintas. Ahí puede haber un problema. Ahí tiene que cumplirse la teoría del colchón. Claro. Sí, es que es necesario, los países colchones son necesarios porque entre los imperios, como pasa con las placas tectónicas, ¿viste? Donde tenés los terremotos, bueno, entre los imperios ahí están las zonas de conflicto, no dentro de los imperios. Un segundo punto, las garantías, como decía Leo, a Rusia se las van a dar. O sea, no va a estar, el 31 de diciembre de este año no va a terminar Ucrania formando parte de la OTAN, eso no va a pasar, porque el costo es altísimo. Haber una moratoria de 10, 15, 20 años por las cuales le dirán a Putin, mirá, Ucrania no va a entrar en la NATO los próximos 15 años. Después vos vas a estar muerto, nosotros no vamos a estar, que pase lo que pase. Esos acuerdos tácitos, como lo podés ver en Siria. ¿Por qué la guerra de Siria no pasó de la frontera de Siria? Si adentro está Estados Unidos, claro, está Rusia, está Turquía, pero no hay un tiro. Hay un sentido común en el conflicto también siempre. Claro. Por eso en la primera tormenta del desierto no se entró a Irak. El tercer punto, la actividad militar en la zona tiene que ser regular, tiene que haber observadores. Como pide el manifiesto de la OTAN de 2011, si tenés más de 13.000 efectivos, o 300 blindados de guerra, o 500 blindados en general, tiene que haber observadores de la OSDE, que es el organismo de seguridad europeo. Y en cuarto lugar, como pidió Putin al principio, vamos a tomarnos un café y hablar de la seguridad europea y llegar a un acuerdo con Rusia.
yo no cruzo esto, pero Rusia en determinados zonas cercanas a su frontera no activa misiles ni centrales nucleares. No dijimos, dice Gustavo durante la pausa, y no dijimos... Quería levantar la bandera de esta tertulia, que no terminamos en que Putin era un mafioso y eso. No. Levantamos el nivel. Leo. No, me parece que, claro, hay tantos elementos de todo esto, pero lo que me parece muy rescatable, primero que los análisis van, en mi opinión, en el sentido de la realidad. Y segundo, que hay muchas piolitas que antes no eran significativas y que poco a poco se van haciendo significativas. Hay un nuevo orden mundial empezando a ponerse en lugar, y en donde los protagonistas empiezan a delimitar bien sus reglas. O sea, estamos en un momento muy interesante. Leo, yo le iba a advertir a ti y a Emiliano, como ciudadanos del mundo, que tienen que preocuparse de algo. Las Naciones Unidas están pintadas. Sí. No hay una gobernanza mundial. Y eso es preocupante. Y eso puede ser motivo de tertulia también. Gonzalo Pérez de Castillo tiene mucho que decir sobre eso. Yo le agradezco al profesor Ricardo Barbosa que nos haya acompañado en esta primera parte de la mesa de análisis internacional hoy. Seguramente lo convocamos de nuevo en estos días. A las órdenes. Cuando se produzca la invasión. Si pierdo la apuesta. En estos días, cuando este panorama se aclare, estamos todos pendientes. No, a ver, lo último. Para cualquiera que le guste seguir un tema, la base de poder seguir un tema es que haya coherencia entre los dichos y los hechos. Una cosa es todo lo que se dice y otra cosa lo que sucede. Entonces uno tiene que conectar lo que se dice con lo que sucede. Y ahí va a tener una composición de ideas. Si no, queda en la retórica, y por el otro lado están pasando cosas que porque no se enteren no quiere decir que pasen. En Lituania existen los apátridas. Le sacaron los documentos por miedo a un referéndum para que no voten a favor de la anexión de Rusia. Esa cosa sucede. Hay cerca de 400.000 personas que no tienen documentos porque son descendientes de rusos implantados en ese lugar, que fue lo que pasó en Crimea. Ya volvemos a la mesa de análisis internacional, cambiando de escenario, ponemos el foco en América Latina.